¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al Baúl del Medicolasto con un nuevo video. Yo soy Mario González y en esta ocasión abordaremos el tema de bradiarritmias. Espero que les guste. Bien, para comenzar vamos a ver un poco de la teología de las bradiarritmias y empezaremos por definir cuánto es una frecuencia cardíaca normal. Recordemos que el nodo sinusal, que por excelencia es el marcapasos de nuestro corazón porque es el que late más fuerte y el que empieza todo el impulso, va su frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto. Por lo tanto, consideramos que existe una bradicardia cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto y una taquicardia cuando es mayor a 100 latidos por minuto. Hay causas fisiológicas de la taquicardia, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio. ¿Sale? Y de la bradicardia puede ser muy común encontrarlas en personas normales que realizan mucho ejercicio. Esto por que el corazón se empieza a hipertrofiar y empieza a tener mayor capacidad para mandar la sangre a todos los tejidos de manera más fácil sin necesidad de generar tantos latidos. Bien, la etiología, una de las etiologías es la isquemia, otro el proceso infiltrativo del miocardio, ya sea como en el contexto de una amiloidosis o bien una hemocromatosis cardíaca. También algunas enfermedades como hipotiroidismo, que recuerden, los hipotiroideos generan bradicardia. Las colestasis también pueden generarla o una hepatopatía. Y algunos fármacos, sobre todo los fármacos frenadores de la frecuencia cardíaca, como beta bloqueadores y calcio antagonistas, sobre todo los no dihidropirimídicos, como el verapamilo y diltiazem, que recordemos que pertenecen a la clase 4 de la clasificación de antiarrítmicos de Vaughan-Williams. Esto lo pueden ver en otro de mis videos antiarrítmicos aquí en el mismo canal. Y también la digoxina puede generar bradicardia. Bien, entonces una de las etiologías de la bradicardia o de las bradiarritmias es la disfunción sinusal y la hipersensibilidad del seno caratídeo, que vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo es la clínica? La clínica es una bradicardia extrema, menor a 40 latidos por minuto, puede generar síncopes. ¿Por qué genera síncopes? ¿Y qué es el síncope? Es una pérdida del conocimiento que posteriormente se recupera de una forma espontánea. El síncope se genera porque al momento de tener un corazón insuficiente o un corazón que manda pocos latidos por minuto, no llega la suficiente sangre a todos los tejidos y no llega la suficiente sangre al cerebro. Por lo tanto, el cerebro recibe hipoxia y genera pérdida del conocimiento o desmayo. También puede haber presíncopes, que esto quiere decir que como que te mareas, empiezas como a quererte caer, pero no generas una pérdida tal cual del conocimiento, sino solamente la sintomatología que se genera antes del síncope. También el síndrome de bradicardia taquicardia, que consiste en una fluctuación de la frecuencia cardíaca, generando primero taquiarritmias, bradiarritmias e inclusive en ocasiones puede llegar a generar fibrilación auricular o flúter auricular. Y la intolerancia al ejercicio, lo que conocemos como insuficiencia cronotropa. ¿Qué es la insuficiencia cronotropa? Es cuando tú empiezas a hacer ejercicio, porque te quieres ejercitar en esta cuarentena, para estar mamadísimo. Pero, ¿qué pasa? Tu corazón no empieza a latir con más fuerza, a pesar de que tú estás haciendo ejercicio. No llega a aumentar a 85% de la frecuencia cardíaca que necesitas tú para que la sangre llegue a todos tus tejidos y por lo tanto puedes llegar a tener también síncope o presíncope. ¿Por qué? Porque tu corazón no está mandando esa sangrita con hemoglobina y oxígeno a todos los lugares donde se necesita. Esa es la clínica pues de las bradiarritmias. Aquí tenemos en el primer ejemplo la monitorización de un paciente que tiene síndrome de bradicardia taquicardia. ¿Sale? Y vean que tiene una pausa que vamos a encontrar aquí, ahorita, permítanme. Una pausa aquí de 3.7 segundos y un reinicio al nodo, al ritmo sinusal con algunas extrasístoles auriculares, como las extrasístoles que encontramos aquí. ¿Sale? Esto es, el paciente tiene un flúter auricular y bueno, generó el síndrome de bradicardia taquicardia. Y en el otro tenemos una bradiarritmia, sí, y un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Recordemos una forma de sacar rápido la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma es contar con una secuencia dependiendo de cuántos cuadritos se encuentren entre cada QRS. Y empezamos encontrando los QRS que coincidan con las líneas. Veamos por ejemplo aquí. Permítanme un segundo. Bien aquí, fíjense.
Este QRS coincide con una línea de un cuadro grande del electrocardiograma. Ahora, vamos a contar cada uno de esos cuadros grandes y vamos a utilizar esta secuencia. 300, 150, 100, 75, 60, y ahí podemos encontrar que la frecuencia cardíaca es menor a 60, por lo tanto encontramos una bradiarritmia. Es de 54 la frecuencia cardíaca que tiene aquí. ¿Y cómo diagnosticamos nosotros un bloqueo auriculoventricular de primer grado? Tenemos que recordar cuáles son los las mediciones normales del electrocardiograma, específicamente del intervalo PR. El intervalo PR va de 120 a 200 milisegundos, o lo que es lo mismo, de 0.12 a 0.2 segundos. Esto quiere decir más o menos 5 cuadros pequeños del electrocardiograma. Entonces, del inicio de la onda P al inicio de la onda R, vamos a encontrar que tiene más de 200 milisegundos, y por eso se considera que tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Así de fácil. Con un PR arriba de 200 milisegundos es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ahora vamos a uno de los síndromes que ya hemos comentado, el síndrome del seno sinusal enfermo. Esta patología se da en los viejitos sobre todo, ¿sale? Y se asocia a cambios degenerativos propios de los ancianos. Vean aquí cómo encontramos una pausa sinusal muy alargada. ¿Y por qué una pausa sinusal? Porque no hay una conducción de la onda P. Aquí no conduce la onda P, por lo tanto estamos ante un bloqueo, pero aparte estamos ante un síndrome del nodo sinusal. Hay una pausa sinusal y después vuelve a haber conducción, vuelve a haber QRS, vuelve a haber P, QRS, P, QRS, y estos complejos. Entonces así se ve en un electrocardiograma el síndrome del seno sinusal enfermo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues como les dije, con el electrocardiograma. En el electrocardiograma que encuentran una bradicardia sinusal o un bloqueo sinoauricular, pausas o paradas sinusales con o sin escape, y una migración del marcapasos auricular, o bien el síndrome de bradicardia taquicardia. Como como vieron en el ejemplo pasado, aquí tenemos una bradicardia sinusal y luego empezamos a tener una taquicardia porque empieza a latir el corazón a 300 latidos por minuto, como podemos ver aquí. Entonces podemos estar inclusive bajo la presencia del síndrome de bradicardia taquicardia. ¿Por qué ocurre esto? Por un intento de compensación del nodo sinoauricular, porque no empieza a conducir muy poquito y después empieza a conducir con más frecuencia y a generar taquicardias, ¿sale? Y también podemos utilizar un holter, que un holter genera un monitoreo continuo del corazón. Entonces nos podemos dar cuenta en pacientes de difícil diagnóstico para detectar bradicardias, bloqueos sinoatriales o fases de taquiarritmias y pausas posteriores. Aquí en este ejemplito del electrocardiograma, en la derivación B1, encontramos dos episodios de bloqueo sinoauricular de segundo grado, porque faltan dos ondas P, siendo el intervalo PP de la pausa el doble que el ritmo sinusal previo y posterior. Acuérdense que para encontrar un bloqueo de segundo grado no hay una conducción después de una onda P, o no existe una onda P. Por ejemplo, aquí tenemos una onda P y no encontramos un complejo QRS, por lo tanto estamos en un bloqueo de segundo grado. Aquí está la onda P y no existe el bloqueo QRS. Hay una pausa y un alargamiento del PR, evidentemente, y aquí tenemos otra vez una onda P y un complejo QRS. Por eso estamos ante un bloqueo de segundo grado. El bloqueo de segundo grado se divide en Movitz 1 o el fenómeno de Weichenbach, donde hay un alargamiento continuo del PR hasta que no conduce la onda P, o de Movitz 2, que hay un alargamiento, el cual es siempre el mismo y a veces no hay conducciones de la onda P. ¿Sale? Siempre llega tarde. Después hablaremos en otro video de bloqueos auriculoventriculares específicamente. ¿Cuál sería el tratamiento? En pacientes asintomáticos no necesitan nada, dejen al viejito en paz, porque no tienen ninguna sintomatología. Y donde sí hay síntomas, le ponemos un marcapasos definitivo, ¿sale? Para pacientes que tienen bradicardias o pausas sintomáticas y en aquellas con incompetencia cronotrópica sintomática, ¿sale? Ahora vamos a ver el síndrome de hipersensibilidad del seno carotidio. El seno carotidio está aquí, como lo muestra en la imagen. Ahí lo podemos nosotros estimular. ¿Qué pasa? Con estímulos normales como atarte una corbata o empezar a rasurarte, estimulas un poco el seno carotidio y genera una respuesta muy llamativa o exagerada. ¿Qué pasa con el seno carotidio? Por su estímulo o relación con el nervio vago, puede generar una bradicardia en los pacientes o inclusive puede generar una hipotensión en los mismos. Entonces, esta es la definición. Se produce
cuando el seno presenta una actividad desmesurada, como les dije, de un impulso vagal, bradicardia e hipotensión, ante estímulos normales, como los que les comenté. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Una vez que hay un estímulo del seno carotídeo, pueden generarse dos respuestas principalmente. Una respuesta cardioinhibitoria, que como su nombre lo dice, inhibe al corazón o baja la frecuencia cardíaca del mismo, porque esto es lo que predomina. La disminución de la frecuencia cardíaca produciendo pausas mayores de 3 segundos, que así se hace el diagnóstico, ¿sale? Y una respuesta vasopresora, en la cual existe un efecto vasodilatador desmesurado produciendo hipotensión. Hipotensión marcada que reproduce los síntomas. Se considera positivo cuando hay una pausa mayor a 3 segundos o hay un descenso de la presión arterial sistólica de más de 50 milímetros de mercurio de la presión arterial basal. Entonces llega tu paciente que tiene una... que está joven y que dice que a veces después de rasurarse siente que se va a desmayar o se desmaya completamente y pierde el conocimiento por unos momentos. Tú le tomas la presión al llegar al paciente, le tomas la presión en su bracito izquierdo, así como te han enseñado a tomar la presión en tu facultad, y después estimulas un poco el seno carotídeo. Vuelves a tomar la presión, y si el paciente tenía 120 de presión arterial sistólica y después bajó abruptamente a 70 de presión arterial sistólica, estamos bajo la posible confirmación de un síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo con una respuesta vasodepresora. Pero en ocasiones las dos respuestas pueden coexistir y generar un síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo mixto, es decir, que la respuesta cardioinhibitoria y la vasodepresora confluyen o pueden estar presentes en algún momento. ¿Sale? Eso es el síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo. Aquí encontramos una pausa sinusal mayor de 3 segundos, interrumpida por latidos de escape nodales. ¿Sí? Y vamos a ver en este ejemplito bello. Fíjense que las B son extrasístoles ventriculares, como este que van aquí, un extrasístole ventricular, y las N son escape nodal. Este sería el escape nodal, ¿sale? Que produjo el síncope en paciente con hipersensibilidad del seno carotídeo. El implante de un marcapasos hizo desaparecer los síntomas. Solamente le vas a implantar un marcapasos a paciente con una sintomatología que es muy molesta. ¿Sí? El tratamiento es evitar obviamente maniobras que comprimen el seno carotídeo, y en pacientes muy sintomáticos y con respuesta positiva cardioinhibidora, es decir, que disminuye la frecuencia cardíaca y que pausas sinusales mayores a 3 segundos, como en el ejemplo anterior, recomendamos implante de marcapasos definitivo. Ahora vamos a hablar de este tema bellísimo y un poco complejo, los bloqueos de rama. Aquí tenemos los criterios para el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda, y les pongo esta tablita para que ustedes le puedan tomar un screenshot de su pantalla o puedan guardarla ahí en algún resumen y que puedan repasarla rápidamente. Lo esencial en cada bloqueo de rama es que tienen un QRS amplio, ancho, un QRS mayor a 120 milisegundos o mayor a 0.12 segundos, que esto sería el equivalente a 3 cuadritos pequeños del electrocardiograma. Recuerden que cada cuadrito pequeño es 0.04 segundos, 0.04 por 3, 0.12. Excelente. Entonces, mayor a eso, estamos bajo un bloqueo de rama. Ahora necesitamos determinar si es bloqueo de rama derecha o izquierda, que lo vamos a abordar en las diapositivas siguientes con un poco de más criterios de cada uno de ellos. Ahora solamente vamos a ver qué onda con los bloqueos bifasciculares. Cuando hay bloqueos bifasciculares, quiere decir que estamos bajo la presencia de un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo izquierdo, ¿ok? Anterior, o un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo izquierdo posterior, que es más raro, o bloqueo completo de la rama izquierda. O sea, que están bloqueados los dos haces de la rama izquierda. Y el trifascicular, que es un bloqueo bifascicular, o sea, los dos, junto con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Esos son los bloqueos bifasciculares, o el trifascicular. Ahora vamos a ver qué onda con los bloqueos de rama. Fíjense, en esta imagen un poco más explicativa, vemos que en el bloqueo de rama derecha hay un QR ancho, como en los dos, mayor a 0.12 segundos. Aparte hay un patrón en B1 de QRS en RSR, que este es el fenómeno de RSR. Tenemos la Q, la R, la S y otra R hacia abajo. ¿Sabes? Ese es el fenómeno de RSR. Y en D1 y B6 tenemos una onda S grande y ancha. Eso podemos encontrar en el bloqueo de rama derecha. Ahora, en el bloqueo de rama izquierda, en el electrocardiograma, también encontramos un QRS ancho, mayor a 0.12, pero fíjense que la morfología es un poco distinta. En B1 encontramos QS o RS profundo y ancho, así como se ve en la imagen. Y en D1 y B6 una onda R grande y ancha.
La onda R, acuérdense que es esta. Ay, perdóneme. De reversa, mami. Aquí está. Ay, otra vez. Maldita sea. Ok. Esta es la onda R y vean la gordita, ancha y grande. Vaya. Ahora veamos qué onda con el bloqueo de rama derecha. Bien, vemos el QRS mayor a 12 segundos, que eso nos indica un bloqueo completo. Y cuando tenemos un QRS entre 0.10 y 0.12 segundos, estamos ante un bloqueo de rama derecha incompleto. Ahora vamos a ver. Fíjense, recuerden dónde van las derivaciones precordiales de cada paciente. Acuérdense que B1 y B2 están más cerca del corazón derecho, ¿sale? Del corazón que está en el lado derecho. Y por eso es donde más nos enfocamos para nosotros hacer el diagnóstico de un bloqueo de rama derecha, ¿sale? Entonces, en B1, fíjense. En B1 que tenemos RSR. Fíjense, aquí tenemos la Q, la R, la S y otra R que va hacia bajillo. Aquí, esta depresión, aparte de lo que debería haber en el electrocardiograma, nos indica un fenómeno RSR en B1. Frecuentemente también está en B2. Y fíjense aquí, este complejo QRS como está medio raro, anómalo. No tiene onda Q, tiene una onda R. Tiene una onda R grande, S y R. También tenemos un fenómeno de RSR en B2. Por eso lo señalé aquí con estas flechitas que puse en la diapositiva. Ahora, S ancha mayor a 0.04 segundos, que eso sería igual a un cuadrito pequeño, en D1, ABL y B6. Vamos allá. S ancha, fíjense. La S está ancha, es mayor a un cuadrito en D1. La S está ancha, es mayor a un cuadrito en ABL. Vean ahí la S gigante. Y también en B6. Veamos B6. Ahí está la S ancha. Por lo tanto, cumple todos los criterios de bloqueo de rama derecha. Pero mi recomendación, revisen siempre las derivaciones precordiales, el fenómeno de RSR en B1 y B2. Si ven algo anormal ahí en el QRS y está ancho el QRS en B1 y B2, pueden sospechar en un bloqueo de rama derecha sin ningún problema. Bien, todos. Ahora, ay, caray. Bien. Ahora el bloqueo de rama izquierda. Vamos a los criterios, aquí se agregaron algunos. Un QRS ancho, ya dijimos, mayor a 120 milisegundos. Ausencia de Q y R con vértice cortado. Permítanme un poco porque... Ah, no, ya me acordé, sí, está bien, vamos bien. Ok, ausencia de Q y R con vértice cortado en D1, ABL y B6. ¿Cuál es la Q? Acuérdense que es una onda negativa. Entonces, ausencia de Q y R con vértice cortado en D1, ABL y B6. Vamos a D1. Fíjense, no hay Q. Y tenemos también un R con vértice cortado. Q, R. Y está cortado el vértice de la S. Ahí está cortadillo. Ahora en ABL lo mismo. No tenemos onda Q. Tenemos una onda R. Y en B6. En B6 tampoco tenemos onda Q. Fíjense, está muy rara. Y vean esta morfología como un QRS mellado en B5 y en B6, que tenemos este fenómeno de RSR, pero Rs anchas y melladas en B5 y B6, que eso nos puede dar u orientar al diagnóstico de bloqueo de rama izquierda. Ahora QS ancha en B1 y B2, fíjense, sí, hay una QS en B1 y B2, vámonos por acá. Veamos la QS. No tiene una onda R porque no tiene una derivación positiva. Aquí está la onda QS en B1 y en B2. Aquí está la QS también, ¿sale? Cumplimos ese criterio también. Y ondas R anchas y melladas en B5, B6 y ABL, que era lo que ya comentábamos acá. B5, B6, ¿dónde estás? ABL, también está ahí la R ancha y mellada. Vientos, así hacemos el bloqueo de rama izquierda, estudienlo, repásenlo y vamos ahora a los semibloqueos. Aquí les dejo todas las indicaciones o el cuadro comparativo entre el bloqueo anterior izquierdo, que es más frecuente y que casi siempre tiene una desviación del eje a la derecha. Ahorita vamos a recordar un poquito de cómo calcular el eje de manera muy sencilla con D1 y ABF, viendo cómo es la morfología del QRS, si está positivo o negativo. Bien, aquí les dejo el cuadrito comparativo para que le tomen captura de pantalla y lo puedan estudiar, pero vámonos para verlo con los ejemplos del electrocardiograma. Bien,
Aquí tenemos una mnemotecnia que solamente es para ver cómo está la onda P en las diferentes derivaciones del electrocardiograma. Y tenemos esta que dice así: penene da pena. Penene da pena. ¿Por qué? La P significa positivo, la N significa negativo, que estamos hablando bien más o menos del QRS. Y la D significa da igual, no importa cómo esté, o una deflexión. Y bueno, la P otra vez negativo, digo positivo y negativo. ¿Sabes? Veamos aquí. En D1 está positivo, ¿no? El QRS está más positivo que negativo. El QRS en D2 está más negativo porque la S está más amplia. La N también, digo, el D3, perdón, también hay negativización. En ABR da igual, pero aquí está un poco más tendente a la negativización. En ABL el QRS está positivo y en ABF está negativo. Ahora vámonos a ver qué onda. Recuerden cómo calcular el eje o Nelson. Si la respuesta es negativa no hay problema, ahorita lo checamos. Fíjense, nos fijamos en la derivación de 1, que está aquí, en el complejo QRS, vemos, el complejo QRS está positivo y en ABF. En ABF está negativo, carajo. Si los dos QRS estuvieran positivos, tanto en D1 como en ABF, estamos ante un eje cardíaco normal, no le busques más, no hay ningún problema. A menos que quieras usar acá tu plano cartesiano para determinar exactamente dónde está el eje, pues adelante. Pero nos dice, si en D1 el, el, el QRS es positivo y está negativo en ABF, ahora es necesario ir a la derivación de 2. La derivación de 2 es la que nos va a decir todo aquí. Si es positivo en D2, el eje está normal. Pero no, aquí está negativo en D2. Por lo tanto, el eje está desviado a la izquierda. Que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en el hemibloqueo anterior izquierdo. El eje está desviado a la izquierda y algunas literaturas te dicen que está menor a menos 45 grados. Recuerden que el eje normal está de menos 30 a 90 grados. Y en este caso está desviado a la izquierda. ¿Sale? Algunas literaturas dicen que esto menos a menos 45 grados, otras dicen que menos 30, no hay ningún problema y con eso cumple. Pero vamos a ver los siguientes criterios. También es importante recalcar que el hemibloqueo anterior izquierdo es más frecuente que el posterior, ¿sale? Bien, el QRS está menor ahora a 120 milisegundos. Hay fenómeno de RS en D2, D3 y ABF. Vayamos a D2, D3 y ABF, que son las derivaciones inferiores. Fíjense, está Q, no hay Q, hay una R y una S. La R está muy pequeña y la S sí es bastante amplia. Aquí está, fenómeno de RS en D2. Vámonos a D3, digo, aquí está el D3, perdón, aquí está D2. Y en ABF también encontramos el fenómeno de RS. No hay Q, no hay Q. ¿Sale? Ahora, el tiempo de activación ventricular del inicio del QRS al pico de la onda R es mayor a 0.04 milisegundos, que es un cuadrito pequeño. En ABL, aquí lo podemos ver en ABL, sí, está un poco más alargado el tiempo pues de activación ventricular. La presencia de derivaciones en D1 y ABL de un QRS con morfología QR. Acuérdense, Q hacia abajo, R hacia arriba. QR, así es, con buen voltaje, aquí en D1 y en ABL, aquí, con buen voltaje, el QR, y en S, la S es más prominente en la derivación de 3 que en D2, como ya lo vemos aquí, la S, más grandeciña en D3 que en D2, y en ABR se dibuja un QRS con morfología QR, o incluso QR o QS, ¿sabes? En ABR. Aquí tenemos la morfología QR. Solamente está una negativa y una positiva. La QR. QR minúscula porque no está tan grandeciña. Muy bien, recuerden esa mnemotecnia y el hemibloqueo anterior izquierdo. Ahora vámonos al hemibloqueo posterior izquierdo. Bien, aquí tenemos. Es muy raro el hemibloqueo posterior izquierdo, es excepcional. Y aquí tenemos un eje derecho. El eje derecho por lo regular es mayor a 90 grados en ausencia de crecimiento del ventrículo derecho. ¿Y cómo calculamos que el eje está a la derecha? Si en D1 es negativo, aquí está, el QRS es negativo y está bien raro y anchillo. El QRS es negativo pues.
Y en ABF es positivo. Vamos a ABF, ABF. Aquí está. En ABF es positivo. Ok. QRS negativo en D1 y positivo en ABF. Tu eje está a la derecha. Cumplimos con ese criterio. Bien. Ahora, QRS menor a 120 milisegundos. Como ven, está muy angosto el QRS. Ahora, ondas pequeñas. Q iniciales en D2, D3 y ABF. Aquí están las ondas pequeñas Q iniciales. Se ven apenas bien pequeñillas. En D2, D3. Aquí está la onda Q. Déjenme la señalo con el puntero. La onda Q. La temidísima onda Q. Solamente cuando es patológica, pero ahí está. Pequeña, ¿no? Q en D2, D3 y ABF. Aquí está la onda Q también. Va. Bien, ¿lo cumple? Sí, claro que lo cumple. Ahora, QRS muy negativo en las derivaciones de 1 y ABL, ¿sí? En D1 sí está muy negativo y en ABL también está muy negativo. Ok. Ahora, en ABR la morfología del QRS será de QS o QR. En ABR, vamos a ABR. Aquí está, fíjense, la morfología será de QS, QS, QRS, ok. QS, excelente, en ABR. Y suele indicar daño ventricular grave, desgraciadamente. Bien, en esta vamos a ver que tenemos una morfología de QR, ¿sí? La Q, la negativa y la R muy pequeña. Entonces, de todos modos entra dentro de los criterios, pero para que no se queden con la idea de que siempre tiene que ser QS, también puede ser QR, ¿sabes? Y el tratamiento de las bradiarritmias, ya para terminar, hay un tratamiento farmacológico cuando se trata de una situación aguda, que se trata con atropina, que ayuda a generar un ritmo, bueno, es cronotrópico positivo, ayuda a que empiece el corazón a latir más rápido. Y también el isoproterenol puede funcionarnos, pero siempre tenemos que evitar fármacos frenadores o antiarrítmicos, ¿sale? ¿Cuáles son los fármacos frenadores? Como les dije, beta bloqueadores y calcio antagonistas no dihidropirídicos, verapamilo y diltiazem, ¿sale? Evitarlos, también la digoxina. Y los tenemos que evitar en ausencia de soporte de marcapasos. El tratamiento definitivo pues va a ser el marcapasos. Ahora, Laura tiene un marcapasos. ¿Cuáles son las indicaciones de marcapasos? Todas estas. Bloqueo bifascicular o trifascicular, disfunción sinusal, todas siempre y cuando tengan síntomas. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Esa es como medio sí, medio no, porque depende. Si tiene síntomas, Simón, si no, Nelson Mandela. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1, sí. También con sintomatología. El segundo grado tipo 2, ese definitivamente lo tienes que tratar con marcapasos. Ese ni te la busques, no esperes a que haya síntomas ni nada. Bloqueo auriculoventricular de alto grado, de tercer grado también, y el bloqueo alterante de ramas. Ahora, aquí, como dijimos, fíjense, en estos casos solamente cuando haya síntomas, como les dije, y ocasionalmente pueden tratar posteriormente la enfermedad con fármacos frenadores. En estas situaciones siempre en el bloqueo tipo 2, como les comenté, de alto grado, tercer grado o bloqueo alternante de ramas. Y otras situaciones, hipersensibilidad del cerebro carotídeo, también si tiene sintomatología o si no funciona el dejar de estimularse por ahí por su cuellito. Síncope neuromediado, cardioinhibidor puro, arritmias ventriculares por bradicardia o terapia de resincronización cardíaca. En esos casos se utiliza marcapasos. Muy bien, muchísimas gracias por soportarme tanto tiempo. Espero que les haya servido, especialmente a los alumnos de la clase de fisiopatología. Y espero que me puedan ayudar, por favor, a seguirme en las redes sociales, sobre todo en el canal de YouTube. Bueno, los dejo, amigos. Chao. Que estén muy bien.